Y el pastor hablaba justamente de estos dos hombres camino en Emaús y el Señor Jesucristo apareciéndose al lado de ellos. Y luego el hecho de que sus corazones ardían, porque ahí estaba con ellos la presencia del Señor. En 1516 el corazón de un hombre también comenzó a arder por el celo de Dios. Y ese hombre fue Martín Lutero, que en 1516 pegó sus 95 tesis en la capilla de Wittenberg y dio inicio a un tremendo movimiento que ni siquiera él pensaba el alcance que iba a tener hasta nuestros días. Un hombre lleno de la presencia de Dios, con un mensaje de poder, porque hablaba de parte de Dios también. Y esta mañana justamente nos ha tocado un pasaje que tiene que ver justamente con eso. Así que vamos a pedirle a Dios que nos ayude en la meditación de su palabra esta mañana. Vamos a orar. Padre, te damos muchísimas gracias. Señor, queremos suplicarte esta mañana, Dios, especialmente yo, Padre. Señor, tenga bien, Dios, usar mis labios, Señor, para que tú compartas con nosotros lo que tú deseas, Señor. Padre, hay tanto temor, Señor, al estar aquí esta mañana, Dios, delante de mis hermanos, que la única manera, Señor, de poder compartir tu palabra es si tú mismo, Dios, nos guías en ello. Por favor, Señor, te hemos alabado, te hemos adorado, Señor, y ahora mi corazón necesita escucharte, Dios. Por favor. En el nombre de Jesús te damos muchísimas gracias. Amén. Amén. Vamos a tener nuestras Biblias abiertas allí en Hechos, capítulo 2, versos 14 al verso 36. Y esta mañana yo quisiera hablar acerca del poder del Evangelio. Porque lo que el mundo necesita, lo que el ser humano necesita es justamente escuchar un Evangelio que sea predicado en el poder de Dios, con el poder de Dios. Creo que nos hemos ocupado tanto en la comida, el vestido, la vivienda y otras cosas que tienen que ver con las necesidades del ser humano que nos hemos olvidado de su necesidad fundamental. Y su necesidad fundamental tiene que ver con la condición de su alma delante de Dios. La condición del hombre delante de Dios. De ahí que necesitamos nosotros volver a la Biblia y tomar como modelo a esos grandes hombres de Dios que nos han precedido y que han predicado el mensaje de la palabra de Dios revestidos con el poder de Dios, con el poder de lo alto, y se dejó ver en los resultados del mensaje que estaban transmitiendo. No debemos dejar de preocuparnos, obviamente, por las necesidades del ser humano. Sí, como iglesia nos identificamos con sus necesidades, pero la necesidad fundamental de todo ser humano tiene que ver con su condición delante de Dios. ¿Qué implica una predicación poderosa del Evangelio? ¿Qué implica predicar con el poder de lo alto? A mi entender, una predicación poderosa, una predicación que viene de lo alto, debe ser una predicación que sigue el modelo que tenemos en la palabra de Dios. Y me parece que ese modelo que tenemos en la palabra de Dios implica dos cosas. En primer lugar, que el instrumento que Dios use debe ser lleno del Espíritu Santo. Y en segundo lugar, el mensaje que ese instrumento predique debe ser un mensaje cristocéntrico. Permítanme contarles una experiencia. Cuando recién comenzaba mi labor como pastor, hace muchísimos años atrás. Estaba todavía en el 3er año de seminario para entrar al 4º año de seminario. Y ya nos estaban haciendo predicar en la iglesia. Y yo estaba entusiasmado porque era la primera vez que iba a predicar en la iglesia allá en Larco.
Ya estaba el pastor Alex allí en Larco. Ya había llegado, ya había sido nos habíamos conocido accidentadamente en una reunión de jóvenes que no voy a olvidar, que nunca voy a olvidar, y creo que él tampoco. Pero en unos domingos me tocaba predicar. Él ya llegó a la iglesia y comenzó a enseñar rápidamente en el seminario también. Y rápidamente también nos hicimos amigos. Y le pedí que me discipulara. Y al poco tiempo me tocaba predicar en la iglesia. Y recuerdo que me tocaba predicar sobre la primera carta de Juan. Y entonces yo le pedí consejos y él me dio sus consejos. Yo armé el mensaje y me acuerdo que tenía como 5 hojas de mensaje. Y yo no sé si él se acuerda, pero fue en su casa, yo estaba en su casa, no vivía donde vive ahora, sino en otro lugar, cerca de ahí, pero le llevé las 5 hojas y le dije, ¿puedes leer el mensaje que voy a predicar el domingo? Y creo que era como jueves, me parece así, y el domingo ya era que tenía que predicar. Yo recuerdo que él lo leyó todo y me dijo, ¿cuántas horas piensas predicar? Y enseguida dijo estas palabras. Marco, nada es más importante que la preparación del predicador en su área espiritual. Si Dios prepara al mensajero, Él mismo te dará el mensaje. Tienes 5 hojas aquí. Seguramente Dios dejará que sea solo 1 hoja y media. No me voy a olvidar nunca de eso. Son momentos que te marcan en la vida. Porque te hacen mirar lo importante, lo trascendente que es que Dios prepare al mensajero, porque Él mismo le da el mensaje. Y eso yo puedo ver aquí en este capítulo 2, versos 14 al verso 36. Yo puedo ver en primer lugar esta primera implicancia de el poder mostrándose en la predicación de la palabra de Dios, que el instrumento que Dios usa en la predicación es un instrumento lleno del Espíritu Santo, lleno del poder de Dios actuando en su propia vida. Recordarán ustedes, el derramamiento del Espíritu Santo se da en el capítulo 2, en los primeros versículos. Y los apóstoles comienzan a manifestar ese poder del Espíritu Santo y dice que hablaban en diferentes idiomas. La gente que estaba ahí lo escuchaba en su propio idioma. Sobre sus cabezas habían lenguas como fuego, dice la Escritura. Y entonces las personas que estaban ahí comienzan a hablar mal de lo que estaba pasando. Y obviamente las personas que estaban ahí, los 120 que estaban ahí en el aposento alto, los que habían tenido esa experiencia del derramamiento del Espíritu Santo, comienza el verso 14 diciendo, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis. Con toda autoridad el apóstol Pedro se pone de pie, no solamente él, sino los 11 que estaban con él, el resto de los discípulos, se pone de pie junto con el apóstol Pedro, como marcando la autoridad que estos hombres tenían en el inicio de la iglesia. Llenos del Espíritu Santo, hablando con autoridad, dejando notar que eran los instrumentos de Dios para su iglesia, para el nacimiento de la iglesia. Y hablan con autoridad a las personas que estaban ahí, varones judíos, dirigiéndose al pueblo de Dios, varones judíos. Hermanos, cuando uno mira lo escrito por el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, se encuentra con estas palabras. Efesios capítulo 5 dice lo siguiente.
Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. No hay otra manera de vivir la vida cristiana. No hay otra manera de poder ser instrumentos poderosos en las manos de Dios. No hay otra forma en que podamos impactar la sociedad en la cual vivimos. No se puede sencillamente ser un instrumento de Dios en nuestras fuerzas. No se puede ser un instrumento de Dios sin estar investidos con el poder de lo alto. El apóstol Pedro lo muestra aquí. Y miren, el apóstol Pablo dice cómo se evidencia a un hombre lleno del Espíritu Santo, a una mujer lleno del Espíritu Santo. Dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, alabando al Señor en vuestros corazones, dando gracias por todo al Dios y Padre en nombre de nuestro Señor Jesucristo. La evidencia de la llenura del Espíritu Santo es que la palabra de Dios está en nuestros labios. ¿Con qué creen que estas personas estaban cantando al Señor, alabando al Señor, hablando entre ellos con cánticos, con himnos y salmos? Sencillamente era la palabra de Dios puesta en canción. Era la palabra de Dios siendo transmitida. Y cuando volvemos al libro de los Hechos, eso podemos ver en estas personas que están allí en ese lugar. Personas llenas del Espíritu Santo. Una persona llena del Espíritu Santo habla de parte de Dios. Me hace recordar en el Antiguo Testamento la vida de los profetas. Siendo instrumentos de Dios, hablaban siempre de parte de Dios. Pero para hablar de parte de Dios, ¿qué hacía Dios para ellos? Ponía su espíritu. Ponía su espíritu. Y lo que hablaba no era de ellos, sino era de parte de Dios. El Espíritu Santo, como hemos escuchado la semana pasada, es el Espíritu Santo quien nos enseña la palabra de Dios. Es el Espíritu Santo quien nos instruye en la palabra de Dios. Es el Espíritu Santo quien nos da hambre por la palabra de Dios. El mismo Señor Jesucristo, hablando del ministerio del Espíritu Santo, dijo, Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Por lo tanto, parte del ministerio del Espíritu Santo es conducirnos a la abundancia de la palabra de Dios para que sea ella la que pueda enraizarse en nuestros corazones y podamos predicar a otros. El escrito está. No lo que pensamos, no lo que nos ocurre, sino sencillamente lo que Dios ha manifestado en su palabra. Ser lleno del Espíritu Santo, entonces, en primer lugar, tiene que ver con hablar de parte de Dios. Hablamos de parte de Dios, no lo olvidemos. Y hermanos, nosotros tenemos lo mismo que los apóstoles tuvieron, es decir, tenemos el Espíritu Santo habitando en nuestras vidas. La pregunta es si estamos llenos del Espíritu Santo. Cuando hablamos de la llenura del Espíritu Santo, estamos hablando de ser controlados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo controlando nuestros pensamientos, el Espíritu Santo controlando nuestros deseos, el Espíritu Santo controlando nuestras emociones, el Espíritu Santo dejando ver la vida de Cristo en nuestras vidas. Así que la primera implicancia de ser lleno del Espíritu Santo es un hombre que habla de parte de Dios. Usted, cuando comparte la palabra de Dios, usted es un instrumento de Dios para otras personas. Como diría el apóstol Pablo en la primera carta de los Corintios, él diría lo siguiente: cada persona que habla la palabra de Dios se vuelve un profeta para otro. Porque está hablando de parte de Dios. Es el ministerio profético hoy en día. El compartir la palabra de Dios. Pero tenemos esta responsabilidad de ser llenos del Espíritu Santo, no una opción. Porque el apóstol Pablo no lo habla como una opción. Dice tajantemente, sed llenos del Espíritu. No hay otra manera de ser instrumentos poderosos en las manos de Dios. Me parece que la otra evidencia de ser lleno del Espíritu Santo es que el predicador se centra en la palabra
de Dios. Se centra en la palabra de Dios, como lo vemos aquí. Miren lo que dice versículo 14 en adelante. Dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oí mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, pues es la hora tercera del día, era las 9 de la mañana aproximadamente. Mas esto es lo dicho ¿por quién? Por el profeta Joel. Él está haciendo énfasis a la palabra de Dios, está yéndose hacia el Antiguo Testamento y está interpretando, no como él, no en sus propias fuerzas, no en su propia capacidad, está siendo guiado e instruido por el Espíritu Santo. Está yendo a las Escrituras e interpretando lo que está escrito en el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Estaba haciendo énfasis en la palabra de Dios. Estaba haciendo énfasis en el escrito. Está la centralidad de la palabra de Dios en el mensaje. Estaba revelando lo que Dios habló al profeta Joel para las personas que estaban escuchándole en ese momento, dando respuesta a lo que estaba sucediendo en aquel lugar. Cuando uno piensa, ¿qué es el concepto que los judíos tenían en el Antiguo Testamento cuando hablaban de los postreros días? ¿Qué pensaban ellos cuando hacían referencia a los postreros días? Bueno, para ellos seguramente tenía que ver con la venida del Mesías. Tenía que ver seguramente con darle a Israel otra vez el lugar de preeminencia que Israel tenía. Y las demás naciones sujetas a Israel. Para el Nuevo Testamento, uno puede entender los días postreros. Los días postreros se están dando referencia sencillamente a la persona de Cristo entrando a este mundo. Como el Señor Jesús lo dice en Marcos 1, verso 14 y verso 15. El reino de los cielos se ha acercado. Claro, en su persona, Dios se había acercado a la humanidad. La intervención de Dios en la vida del ser humano. ¿Hasta cuándo los postreros tiempos? Hasta que el Señor vuelva otra vez por segunda vez. Y durante ese tiempo, durante todo ese tiempo, vemos de parte de Dios momentos de juicio de parte de Dios, pero también la gracia de Dios manifestándose en todo ese tiempo. Durante la historia de la iglesia hemos visto muchos momentos, muchas etapas de juicio de Dios sobre la iglesia, sobre la humanidad. Y otra vez hemos visto también la gracia de Dios manifestándose en la humanidad. Es decir, tanto en el libro de Joel vemos eso con la expresión el día de Jehová, haciendo referencia a la justicia de Dios, al juicio de Dios, pero también vemos en Joel la expresión que habla y todo el que invocare el nombre de Jehová será salvo, como una manifestación también de la gracia de Dios. Y hermanos, estamos en ese tiempo. Por eso es que estamos llamados a compartir la palabra de Dios. Pero me parece que debemos hacerlo en la llenura del Espíritu Santo, porque hablamos de parte de Dios y debemos centrarnos en la palabra de Dios. Esa es la primera implicancia, me parece, de una predicación con poder del Evangelio. Pero enseguida tenemos que poner nuestra mirada también en el contenido. ¿Cuál es el contenido de esta predicación? Y me parece que aquí el apóstol Pedro nos habla de ese contenido. Y hermanos, el contenido tiene que ver con nosotros. Tiene que ver con nuestra condición. Tiene que ver con el amor de Dios. Tiene que ver con el lugar donde vamos a estar por la eternidad. Tiene que ver con todo eso, el contenido de la predicación. Déjeme mostrarle el contenido de la predicación y notar estas cosas en el contenido de la predicación del apóstol Pedro. Mire lo que dice el versículo 22, para hablar de que el contenido del mensaje predicado por Pedro fue un contenido cristocéntrico. El mensaje que predicamos debe ser cristocéntrico.
Mire lo que dice el verso 22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. El énfasis del Evangelio, en primer lugar, tiene que ver con un énfasis sobre la vida terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Y uno se pregunta, ¿por qué el apóstol Pedro enfatizó la vida terrenal de Cristo? ¿Por qué el Espíritu Santo le guió al apóstol Pedro a enfatizar la vida terrenal de Cristo y hablar de su forma de vida y hablar de los eventos en la vida de Cristo? Hablar de la obra de Cristo mientras estaba entre nosotros. Me parece por una razón. La razón es que Cristo es el modelo de vida para todo creyente. Por eso que cuando queremos medirnos con alguien, no debemos medirnos con otro creyente. No debemos compararnos con otro creyente. Si realmente queremos ver la condición de nuestro corazón, si queremos ver en qué condición espiritual estamos, tenemos que medirnos con nuestro ejemplo. El ejemplo supremo de todo creyente es la vida del Señor Jesucristo. Con Él debemos medirnos, porque cuando nos medimos con Él, siempre vamos a notar nuestra vida de pecado. Siempre vamos a notar nuestras debilidades. Vamos a notar la condición de nuestro corazón. Cuando queremos medirnos con alguien, siempre tengamos que usar como modelo la vida de nuestro Señor Jesucristo. Con Él midámonos, porque cuando nos medimos con Él, siempre nos va a faltar algo. Siempre nos va a faltar algo. Cuando uno está preparando el mensaje para predicar, uno lee y lee y lee. Y cada vez que lee, Dios va golpeando su corazón. Porque a medida que lees, Dios te hace ver tu condición. Y hermanos, yo tengo más de 30 años de creyente. Pero cuando estaba preparando el mensaje, Dios me hacía ver cuán lejos todavía estoy. Cuán lejos del modelo de Cristo. Y uno se apena. Y uno siente tristeza. Porque lo primero que viene a la mente no son las cosas que has hecho, son las cosas que te faltan. Esas cosas te deja ver Dios. Y te hace ver para cuidar tu corazón, para que te ubiques, para que sepas en dónde estás. Porque de lo contrario, nos volveríamos ciegos. Pensaríamos que estamos en el nivel que no estamos. Ya quisiera yo decir lo mismo que Pablo decía, ser imitadores de mí como yo de Cristo. No puedo. O lo que Pablo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Falta mucho. Yo solamente le decía al Señor, Padre, sigue cumpliendo esa promesa de Filipenses 1:6, que la buena obra que tú has empezado en mi corazón, termínala. Termínala. ¿Y cómo es el consuelo de Dios cuando viene a tu vida porque te sientes que estás demasiado lejos? Y Dios diciéndote, la obra no acaba hasta que tú llegas a la estatura de la medida de la plenitud de Cristo, a un varón maduro. Yo sé que cuando parta la presencia de Dios, eso será una realidad en la vida de todo creyente. Mientras estoy aquí, siempre me faltará. Pero es mi responsabilidad ser lleno del Espíritu Santo. Es mi responsabilidad mirarme en la vida de Cristo. Es mi responsabilidad mirar ese modelo de vida y el Espíritu Santo desafiando nuestras vidas para mirar siempre ese modelo de vida.
Si tenemos que compararnos, comparémonos siempre con el Señor. Mirémonos siempre y siempre nos hará notar todo lo que nos falta. En segundo lugar, mire lo que dice, que era un varón aprobado por Dios. Es decir, el Padre estaba satisfecho con la vida de Cristo. La gloria y el honor que Cristo le rendía al hacer su voluntad. Como dice el mismo Señor Jesucristo en Juan capítulo 17 y verso 4, me parece, que Él dice, Padre, así como yo te he glorificado en la tierra, ahora glorifícame tú con aquella gloria que tuve antes. Y cuando Él hace referencia, yo te he glorificado en la tierra, le está diciendo, Padre, yo te he obedecido. Yo he hecho todo lo que tú me mandaste hacer. El mismo Señor Jesucristo dice, las palabras que yo he hablado no son mías, son las palabras que el Padre me dio para hablarles. Señor, todo lo que tú me has encomendado, decirles, yo les he dicho. Y obviamente el Padre mostrando su satisfacción de la vida de Cristo. Por eso es que enfatiza el apóstol Pedro, varón aprobado por Dios. Y la vida aprobada por Dios, ¿cómo se dejó ver en Cristo? En los milagros que hacía. En las obras maravillosas que se vieron, no solamente por sus palabras, por el impacto en la vida de las personas que estaban alrededor suyo. Yo no sé si Dios puede decir lo mismo de nuestras vidas. Yo sé que Él nos mira a través de Cristo. Pero nuestras acciones, Dios no las pasa por alto. El apóstol Pedro dice que el juicio comenzará por casa. Y uno tiene que tener cuidado con su vida. Tenemos que preguntarnos todos los días, Señor, mi vida te agrada. Señor, mi vida te produce complacencia. Porque solamente así seremos capaces de mirar la condición de nuestro corazón. Así que el apóstol Pedro enfatiza la vida terrenal de Cristo porque Él es nuestro modelo a seguir. Él es el ejemplo en el cual debemos siempre mirarnos. Por eso enfatiza la vida terrenal de Cristo. Pero en segundo lugar, miren, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. En segundo lugar, enfatiza la muerte de Cristo. ¿Por qué enfatiza la muerte de Cristo? Enfatiza la muerte de Cristo para que el hombre sepa su responsabilidad delante de Dios en el sacrificio de Cristo en la cruz. Por eso es que el apóstol Pedro dice, ustedes prendisteis y matasteis. Les está hablando a los judíos que estaban en ese momento. Pero saben, no solamente a los judíos, porque dice, matasteis por manos de inicuos, crucificándole. La palabra inicuos me parece hacer referencia al mundo gentil, hace referencia en ese momento a los romanos, a los guardias romanos, a las autoridades romanas. Por lo tanto, el mundo inmerso está en la responsabilidad de la muerte de Cristo. ¿Por qué Cristo tuvo que morir? Bueno, basta mirar Isaías 53 y ahí notamos la razón de por qué Cristo murió. Dice Isaías 53, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, y no abrió su boca. Murió por nuestros pecados. La razón de la muerte de Cristo es la condición de todo ser humano. Sí, el apóstol Pablo lo dice en estas palabras. Primera de Corintios, capítulo 15, el apóstol Pablo lo dice así.
Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Es la razón de la muerte de Cristo. Y me parece, por eso es que el apóstol Pedro enfatiza la muerte de Cristo, para dejar a toda la raza humana, incluyendo judíos y gentiles, como convictos delante de Dios, como responsables de la muerte de Cristo. Pero a la vez también reconociendo que la única manera de acercarnos a Dios es a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Y aunque Dios habla de la responsabilidad del hombre en la muerte de Cristo, pero también el apóstol Pedro deja por sentado que fue entregado por el anticipado consejo y conocimiento de Dios. Es el plan de Dios, fue el plan de Dios, el plan de salvación de Dios para la raza humana. Dice que el plan de salvación concebido antes de la fundación del mundo. Por lo tanto, sencillamente lo que estaba pasando es que Dios estaba dando cumplimiento a su voluntad. Y en su voluntad tenía como propósito la salvación del hombre, la salvación nuestra. ¿Quién sabe esta mañana tú estás aquí? Estás aquí y no tienes comunión con el Señor. No has entregado tu vida a Cristo. Y hoy sabes que tú eres responsable de la muerte de Cristo. Que somos responsables de la muerte del Señor Jesucristo. Que todo esto era parte del plan de Dios para la salvación del hombre. Era la única manera de poder acercarnos a Dios. Recuerden ustedes que la Escritura dice: sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Así que un mensaje cristocéntrico enfatiza la vida terrenal de Cristo, enfatiza la muerte de Cristo, pero enfatiza también, en tercer lugar, la resurrección de Cristo. Versos 24 al 32 dice lo siguiente: al cual Dios levantó suelto de dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él, ¿de quién? De Cristo: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi alma, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado de que su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos vosotros sois testigos. La resurrección de Cristo, para que tú y yo podamos tener vida y vida en abundancia, para que tú y yo podamos tener vida eterna. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 15 que si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Y miren las palabras que él emplea en 1 Corintios 15 para entender la implicancia de la resurrección de Cristo. Verso 20 dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¡Qué lindo! La resurrección de la muerte de Cristo, dándonos la oportunidad de la vida eterna, llevando al creyente a una comunión con Dios. Comunión con Dios. El apóstol Pedro lo único que hace, otra vez, guiado por el Espíritu Santo, es tomar el Salmo 16, versos 8 al 11 y aplicarlas al Señor Jesucristo. Porque esos versos 8 al 11 no puede hacer referencia al rey David. Sí, David es el escritor, pero como el apóstol Pedro dice, como dijo el profeta David. Proféticamente David estaba hablando de la persona de Cristo. El apóstol Pedro hace un paralelo y dice: se puede ir al sepulcro donde está David, y ahí está su cuerpo, y ahí están sus huesos. Y todos los que estaban escuchándole sabían literalmente eso.
pero no se podía decir lo mismo de la persona de Cristo. Estoy pensando en este momento que el Señor Jesucristo resucitó el tercer día. Yo creo que por estas palabras, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Saben por qué? Porque cuando Jesús se entera de la muerte de Lázaro, ¿cuántos días habían pasado? 4 días. Y al cuarto día, ¿qué pasaba con el cuerpo? Porque lo dice, literalmente lo dice en esa escritura, contando la historia de Lázaro. El cuerpo ya ha experimentado ¿qué? Corrupción. Me resultó muy interesante. Ahora, no sé si literalmente sea eso. Pero para que tu santo no vea corrupción. El Señor Jesucristo no está muerto. Él está vivo. Y nosotros tenemos vida en Él. Vida en Él. Y tú puedes tener una vida diferente. Como Él mismo dice, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. No que no tengamos dificultades, que no tengamos problemas en la vida, sino que teniendo a Dios en nuestras vidas, Él nos capacitará, Él nos fortalecerá, Él nos animará, Él nos consolará en medio de las circunstancias de la vida. Por eso habla de vida y vida en abundancia. El apóstol Pedro nos deja ver que está lleno del Espíritu Santo, bajo el control del Espíritu Santo. Nos deja ver que habla de parte de Dios, nos deja ver que está centrado en la palabra de Dios, está usando el Antiguo Testamento, está interpretando el Antiguo Testamento, pero guiado por el Espíritu Santo. Más tarde, hablando de la glorificación del Hijo de Dios, cita otro salmo, el Salmo 110, verso 1, y no solo va a hacer referencia a eso, sino que el Salmo 110, verso 1, nos tiene que llevar necesariamente al Salmo 8, nos tiene que llevar necesariamente al Salmo 80, verso 17, nos lleva a Hebreos capítulo 2, versos 5 al 7 también. ¿Cómo no decir que era un hombre lleno del Espíritu Santo y que está centrado en la palabra de Dios y que está hablando de parte de Dios? Es el desafío que tenemos todos nosotros. Y en nuestro mensaje no debemos olvidar la vida de Cristo. No debemos olvidar ni pasar por alto la muerte de Cristo porque es capital. Ni la resurrección de Cristo, pero tampoco la glorificación de Cristo. Porque miren verso 33 en adelante. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, Salmo 110, verso 1, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Dónde vamos a estar los creyentes? El Señor dijo, voy a preparar morada para que donde yo esté, vosotros también estéis conmigo. La presencia de Dios es el lugar que nos espera. Cuando Pedro enfatiza aquí la glorificación de Cristo, 2 cosas pone de realce: el señorío de Cristo y Cristo el Mesías prometido. El señorío de Cristo enfatizando que Él es dueño de todo, que Él es soberano. Y el Cristo, que es el Mesías prometido de parte de Dios. Pero hermanos, no debemos olvidar que para llegar a ello tuvo que pasar antes Cristo por la muerte. Tuvo que resucitar.
y luego ocupar el lugar, su lugar, que siempre le correspondió. Todo ello, dice Hebreos, por la obediencia del Señor. Por la obediencia del Señor. ¿A qué estamos llamados? El Señor Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Todo el que hace la voluntad de mi Padre es uno de los míos. Hermanos, estamos llamados a obedecer a Dios. Estamos llamados a ser los instrumentos de Dios para este mundo que se pierde. No olvidemos dos cosas. Dice el apóstol Pablo: somos embajadores en el nombre de Cristo. Hablándole al mundo, reconcíliense con Dios. Y no olvidemos lo que el Señor Jesús dijo. Mientras hacemos eso, el Señor dijo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No hacemos solo las cosas. La presencia de Dios está con nosotros. No dejemos de buscar siempre estar bajo el control del Espíritu Santo. Tampoco olvidemos que nuestro mensaje debe estar cifrado en la persona de Cristo. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias esta mañana. Rogamos, Señor, tu bendición sobre nuestras vidas. Padre, por favor, tenga bien, Señor, mirar nuestro corazón. Restáuranos, Señor. Si hemos caído, Señor, permítenos, Señor, reconocer, pedir perdón y ser restaurados a nuestra comunión contigo. Si no te conocemos, Señor, permite que podamos rendir nuestras vidas a ti esta mañana. Y si estamos viviendo, Señor, en el Espíritu Santo, llenos de Él, permítenos agradecerte, Señor, porque solo tú puedes producir eso en nuestras vidas. Padre, gracias por recordarnos esta mañana que somos instrumentos en tus manos, pero que tenemos la responsabilidad de ser llenos del Espíritu Santo y de que el mensaje que compartimos sea un mensaje que tiene que ver con la persona de Cristo. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén.